mi tema central de investigación es cómo se construyen las identidades en un contexto multiétnico. Y me gustaría retomar como varios aspectos que mencionó el profesor Arocha y la profesora Laura, y estamos hablando casi siempre del racismo y nos colocan a nosotros, las personas afrodescendientes, como sujetos racializados, pero también hay un tema que es la etnicidad. Y la etnicidad no hace referencia a otra cosa puntual, que es que dentro de los sujetos racializados o los sujetos afrocolombianos o negros hay diferencias étnicas. Cuando hablamos de afrocolombiano tenemos que entender que no es lo mismo un palenquero que una persona raizal o un afrocaribeño o una persona del Pacífico. Entonces mi investigación se centró básicamente en las diferencias que hay dentro de los grupos o comunidades negras en temas étnicos, sin abordar o sin olvidar que hay otras cosas que nos unen, como diría Betty Ruth Lozano, la racialización por o la discriminación o el racismo estructural por nuestro color de la piel es casi que inherente a la estructura de la nación colombiana, independientemente si tú dices, no, yo no soy una persona del Pacífico, sino del Caribe, etcétera. Creo que es un elemento común que tenemos los sujetos racializados. Y para esta discusión, puedes pasar la siguiente diapositiva. La discusión se tiene que centrar como en varios puntos. El primero para el Caribe es como las bases geohistóricas para la construcción de la identidad. Hay unas bases socioculturales, hay unas bases legales, unas bases discursivas. Mi tesis se centró en la construcción de las identidades desde la subjetividad, es decir, desde los sujetos que nos hacemos llamar raizales, afro-no-raizales, etcétera. Son en caso puntual en San Andrés, cómo ha sido esa relación o esa construcción o esos diálogos interculturales, teniendo en cuenta nuestro carácter multiétnico en un contexto puntual, que es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde todos saben que es un territorio étnico raizal y que la única construcción étnica que se reconoce es la construcción de raizal. ¿Por qué hago toda esta diferenciación? Porque no es lo mismo hablar de identidades étnicas, como lo mencionaba en un principio el doctor Arocha, para el tema indígena, que para el tema afrodescendiente, sobre todo en el Caribe, porque el Pacífico también tuvo una historia y una construcción histórica distinta, porque nosotros somos lo que algunos teóricos del Caribe llaman nativos trasplantados, es decir, antes de la llegada de los europeos, la constitución base del Caribe era población indígena, que debido a todas las condiciones que diezmaron esa población, se vio la necesidad de reemplazar una mano de obra indígena por mano de obra. Y que creo que las personas que trabajan el tema de afrodescendencia muy bien saben que no solamente vinieron de un lugar específico de África, sino que vinieron muchos grupos culturales de África. De hecho, es interesante cuando uno conoce un poco el caso de Cuba y otras islas del Caribe, donde ahí pueden cohabitar afrodescendientes cubanos, pero que vienen Yoruba, Carabalí, Congo, etcétera. Es decir, el contingente de población negra que llegó al Caribe y a Colombia viene de una diversidad también étnica de los territorios de origen africanos, que aquí se construye a partir de la experiencia de la trata negrera, se construye una africanidad distinta, en el sentido en que aquí hubo mezclas étnicas dentro de la misma población africana, y en el Caribe particularmente hay lugares donde se quedan, y ahí vamos al siguiente punto, en las bases socioculturales se quedan distintas formas de asentamiento africanos, que es una de las cosas que ha sido nuestra lucha en el día de hoy, porque la ley 70 y todas las demás leyes que se construyeron y que fue un reconocimiento importante, y creo que hay que celebrar esos logros de nuestros mayores,
de tener al menos un marco normativo que reconoce en una nación que invisibiliza en el discurso mestizo todas esas formas distintas de construir los sujetos en Colombia y las sujetas. Nos da unas bases teóricas, pero fueron construidos para sujetos rurales o condiciones casi que particulares, es decir, pues fue construido para un sujeto palenquero que tiene 200, 300 años allí en ese territorio, para un raizal que tiene 300 años acá construyendo territorio, o a las personas de los ríos del Pacífico que tienen comunidades rurales que son muy específicas. Entonces, esas bases socioculturales, si bien fueron un poco, para mi concepto, valoradas, también dejó un montón de gente afrodescendiente que no cabía en ese discurso porque fuimos mezclados en otros procesos. Y es también el tema de la conflictualidad del mestizaje. De hecho, una de las cosas que nos cuestionan a los afrocaribeños es que nos consideramos morenos, mulatos, de todo, pero nos cuesta reconocernos sujetos negros o afrocaribeños, porque decimos es que yo no soy tan negro, mi pelo no es tan rucho, o mis características no son como las de una persona, por ejemplo, de Palenque. Y ahí creo que es importante centrar la discusión en que nosotros tenemos unas bases socioculturales distintas en las que construimos nuestra identidad étnica, pero igual somos sujetos racializados. Es decir, a pesar de que, por ejemplo, en el archipiélago de San Andrés Providencia, ellos son una nación creola anglófona de base, que su base es el inglés y el africano, que tienen unos rasgos muy fuertes de conexión con el maritorio y todas las posibilidades que les daba a ellos el comercio con Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Es distinta a la, igual de válida a la construcción que pudo haber tenido Palenque, que fue casi que un reducto de afrodescendencia que estuvo aislada en el Caribe continental por muchos años. Entonces, ese segundo punto es bien importante porque no podemos creer que la población afrocaribeña o la afrocolombiana toda es una misma. No, es una población que está racializada, pero que responde a sus momentos históricos, a la forma en que se construyó el territorio, a la forma en que se organizaron. Por ejemplo, en el archipiélago, la población afro-raizal pudo acceder a tierra, pudo agruparse en pequeños campesinos y tener propiedades familiares que le dieron un estatus distinto a otras personas. El mar es un tema muy fuerte, en otras poblaciones afro es el río, etcétera. Y ahí hay un tema que fue para mí el meollo del asunto de las cuestiones de identidades, que son las bases legales. Todo el mundo pone de referencia la ley 70 como la ley marco para lo afrocolombiano. Sin embargo, me gustaría recordarles que para el archipiélago tenemos la ley 47 y tenemos el decreto que regula 2762 que regula el tema de la OCA, y tenemos otras normas complementarias que, si bien hacemos parte de esa gran familia afrocolombiana, tenemos hasta inclusive un marco distinto, un marco normativo distinto, que hace que, por ejemplo, todavía el territorio no sea reconocido como un territorio colectivo de la población raizal, el territorio del archipiélago. ¿Por qué? Porque la construcción y la apropiación del territorio en San Andrés fue distinta a los consejos comunitarios como se conocen hoy en día en el resto de la población afrocolombiana. Entonces, es bien importante que entendamos que las bases legales, más que a veces darnos luces, nos ha generado lo que se llama el dilema de las identidades, porque no nos encontramos en el discurso legal. De hecho, para mi tesis, estuve buscando cómo estamos los afrocaribeños no raizales en el territorio, y solamente podemos llamarnos nativos no raizales, pero no hay un marco normativo que proteja, por ejemplo, étnicamente a las personas que no somos raizales, pero que también tenemos protección étnica en el marco legal colombiano. Afrodescendientes creo que somos todos, de hecho hay raizales, y la raizalidad a partir de ciertos años se denomina afrodescendiente y lo reivindica a través de la conmemoración de la emancipación, que lo hace todos los 1 de agosto. Sin embargo, en el marco del contexto
En el marco del contexto del territorio, archipiélago, San Andrés y Providencia, raizal es una persona que se puede denominar afrodescendiente o no, pero que es propio del territorio del archipiélago de San Andrés y Providencia, que sus ancestros tienen más de 200 o 300 años acá, o en su efecto legal, porque yo lo dije, hay bases socioculturales, bases legales y bases de la construcción del sujeto, es en su efecto legal que están en el territorio antes de 1953. Es decir, mi esposo y yo, si tú nos ves, ambos somos afrodescendientes, pero él es raizal y yo no. ¿Por qué? Porque sus ancestros y sus orígenes son del territorio y todo lo que fue esta diáspora que anglófona. Y yo vengo del Caribe, mis ancestros vienen del Caribe continental colombiano. Mi abuela es de algo que se llama Turbaco, que es cercano a Cartagena. Y pues mi abuelo materno es de allá de Bogotá. Pero si tú nos ves físicamente, no hay ninguna diferencia a nivel de racialidad. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.